No, la gente es bien linda en redes sociales, no saben todo lo que me dicen, cosas bien bonitas. Hoy no me ha tocado mentadas de madre, hoy al contrario, que qué día tan agradable, que en la ciudad, que esta gran ciudad que venció al desierto. Es cierto, ¿verdad? Carlos Castañón, historiador, autor del libro Grandiosas, ensayos sobre género e historia de las mujeres de Torreón. Esta ciudad venció al desierto. Esto era un desierto. Más bien nos adaptamos, porque el río Nazas, hace rato que mencionaste que no lo veías, que está apresado a 150 kilómetros de aquí, 160. Pero tradicionalmente esto, históricamente, fue una cuenca muy rica donde había algodón silvestre, donde había mucha riqueza, peces, fauna de temporada. No era desierto. No era desierto, era laguna. Entonces, más bien, la reflexión de esa frase es que hicimos nosotros al desierto porque, pues, al encerrar al río, esto se volvió algo muy seco, muy desértico. ¿Por qué se secó el Nazas? Bueno, no se secó, está apresado. A ver, ¿qué quiere decir eso? Apresado es decir que hicieron una gran presa en 1946. Ajá. Y se llevaron el agua para allá. Exacto, y está allá, pero pues realmente el agua la necesitamos acá. Y recientemente, de hecho, este año hubo un escurrimiento extraordinario y volvió a pasar el río Nazas por la ciudad. Entonces eso fue muy bonito porque la gente salimos a disfrutar nuestro río. Y creo que muchas ciudades del mundo tienen su río al interior de la ciudad. Así deberíamos de tener nosotros nuestro río. ¿Por qué lo apresaron? Se pensaba en el año 46, en los años 30, cuando se hizo este proyecto, que con eso iban a controlar la medida de agua para los ranchos, las haciendas, el algodón y todo esto. Pero como este es un río impredecible, que cada año trae una cantidad diferente, nunca hay un año igual al otro, es como un electrocardiograma, el río Nazas, pues realmente no cumplió del todo el objetivo que se quería. Y bueno, pues finalmente se quedó allá. Pienso que durante mucho tiempo hemos vivido con esta idea de la presa, pero no quiere decir que porque todo ese tiempo que tiene sea correcto. Sea correcto. Tendríamos ¿Y que revisarlo. No lo pueden desapresar? O sea, ¿no pueden abrir llaves o con puertas y regresar el río? ¿O sería que ya como existe esta ciudad, como de este lado tenemos a Durango, como de este lado tenemos, a lo mejor se contaminaría, a lo mejor ya no viviría las condiciones saludables de un río en medio de una ciudad, ¿no? Sí se puede hacer de manera controlada. De hecho, hay un proyecto que le llaman el canal de estiaje, y eso sería una corriente controlada del río. Ojalá que esto en los próximos años se concrete, porque es algo que le da grandeza a nuestras ciudades. Nosotros de ahí venimos, precisamente por eso estamos aquí, gracias al río Nazas, y la gente, incluso los laguneros, le dicen al río el Padre Nazas. O sea, porque nos reconocemos en su riqueza, en su paternidad, que nosotros estemos aquí precisamente. Entonces, en realidad esa frase de vencidos al desierto es polémica porque el avance del hombre hizo el desierto. Pues estamos en donde están las reliquias religiosas, el pan francés, las gorditas de harina, los moyotes, los lonches, todo eso es de aquí, ¿verdad? Es muy lagunero. Tenemos una comida no muy grande, pero sí muy rica, muy específica, como los lonches, las gorditas, la discada, esta comida propia del noreste, la carne asada, que es algo que nos da, digamos, identidad gastronómica. Pero sin duda alguna la joya de la corona es el pan francés, porque esa es una particularidad de aquí. Incluso hay gente que cuando viene aquí a Torreón se lleva sus bolsas y bolsas de pan francés, porque en otras ciudades no hay tal cual como aquí, por el clima seco, por la mezcla tiene un ligero toque dulce, pero con algo de salado, y se come con loncha, aguacate, en fin, es algo delicioso. Ahora, hablando de ¿quién funda Torreón? ¿Cuál es la historia? ¿Quiénes son los primeros que llegan aquí? ¿Qué encuentran? Bueno, además del Nazas, ¿qué encuentran? Yo creo que fue maravilloso porque los primeros que llegaron en el siglo XVI vieron las lagunas,
vieron 3 grandes masas de agua Wow. Que llegan hasta lo que es la caseta. Cuando uno va rumbo a Saltillo, Torreón, Saltillo, está la caseta de la Cuchilla. Hasta allá llegaba el río Nazas, la laguna del río Nazas. De hecho, actualmente es un paisaje que pareciera como una presa seca, blanca, de que de miles de años ha quedado ahí la sal del agua. Entonces, eso fue lo primero que vieron. Pero Torreón, digamos, es como el más chiquito de todos, porque se funda hasta el final. En 1850 se funda el rancho del Torreón por un torreón, es decir, Torreón significa torre. Es una atalaya, y esa atalaya se utilizaba para defensa contra el ataque de los indios. Aquí todavía era territorio de frontera, donde en cualquier momento podían llegar los apaches, los tobosos o Los cualquier... Sioux, todos, y eran bravos, te barrían. Ah, no, pero eran Como en Chihuahua. Como en Chihuahua, Sí. de donde soy yo. Yo nací en Parral. Ahí te encargo, cuidado con los indios. Somos- ¿Tú también eres de allá? No, pero somos primos hermanos todos los norteños, Sí, porque claro. vivimos, todavía está muy entrado el siglo XIX, esa condición de amenaza, No, los de ataque, apaches. que iban y arrasaban con un pueblo. Entonces, el norteño por naturaleza tenía que saber defenderse. Y Y fíjate, no solo te defiendes en ese tiempo de los apaches y todos estos, te defiendes del clima. Porque si hace calor, pues ahí te encargo que fríes un huevo en el cofre de un coche. Pero si hace frío, ahí te encargo el mentado frío. Se te cortan donde están los dedos, digamos, las manos, la cara. Es extremísimo el clima en el norte. el clima moldea una identidad, y el norteño tiene que salir adelante a como dé lugar. No importa que haga 40 grados, hay que trabajar, hay que salir, hay que hacer las cosas, y creo que eso es lo que nos caracteriza a la gente del norte, ¿no? No, pues es que Adán Augusto tendría que venir al norte para conocernos, porque pues eso de Tabasco con el norte, qué bárbaro. Pero en fin, ya, no nos detengamos en eso. Entonces, llegan a una tierra, un grupo de hombres, mujeres, ¿qué se encuentran? Mira, Nada. bueno, no había algodón silvestre, y eso llamó mucho la atención, porque entonces vieron, a ver, aquí hay algodón silvestre, hay abundante agua, y entonces de esta mezcla podemos proyectar aquí una zona agrícola. Y así nace más o menos en 1850 un conjunto de ranchos, entre ellos el rancho del Torreón, que va Por a tener una esta torre. una torre de adobe, que la pusieron, por cierto, muy cerca del río Nazas, y se la llevó en una avenida muy grande por lo impredecible del río. A veces trae poquita agua, puede ser un chorrito el río, pero en ocasiones puede ser tanto como en el año 1968, que se iba a inundar Torreón, Gómez Palacio, y sí se Ándale. inundó parte de San Pedro. Así de ese tamaño estuvo. ¡Wow! Oye, la corriente es durísima entonces, ¿sí? Sí. La fuerza del agua. Muy fuerte. Se inundaron colonias completas en Gómez Palacio y aquí en Torreón, en las inmediaciones del centro histórico. Entonces llegan estas personas y pues empiezan aquí a sentarse en los ranchos, pero también una cosa, la distancia de los ranchos era un tema, Fíjate porque no eran ranchos cerquita. No. Y Uno del otro. Eso es algo muy interesante, Sí. porque la historia del norte de México es una historia de lejanía, de que estamos tan alejados y tan incomunicados del resto del país, que realmente la patria para el norteño es su rancho, su pequeño poblado, y sobre eso vive y muere, porque no estábamos comunicados. Realmente es muy nuevo esto de hasta el ferrocarril, 1880, nos comunicamos, pero fuera de ahí estábamos en el aislamiento. Y fíjense, en un rancho hoy se usa mucho tener una avionetita, porque con esa avionetita tú vas y visitas el otro rancho, porque si no, ¿cómo carajos llegas al otro rancho? A veces ni siquiera hay carreteras, están completamente incomunicados. En las sierras, sobre todo. En la sierra te pierdes, o sea, imagínate. El tamaño del estado de Coahuila, de Chihuahua, pues es la mitad de lo que pueden ser o países completos en Europa. Claro. Entonces, realmente... Por ejemplo, tú vas de Basasiachi en Chihuahua a Paquimé, ahí te encargo que son 10 horas o más. Y es el mismo estado, no vayan a pensar. Es nomás jalarle para el norte. Bueno, es como ir de Torreón a Ciudad Acuña, que prácticamente... haces? No, pues te avientas tranquilamente 8 horas y media, tranquilamente.
8 horas, fácil. Le estaba preguntando a Horacio Niño que cuánto hacen a los United States of America y me dice que más o menos 5 horas. 5 horas y media para Matamoros, para Reynosa, Nuevo Laredo aproximadamente. Fíjense, y lo mismo me dice que haces a la playa. O sea, la playa más cercana es Mazatlán. Y Mazatlán hace 5 horas en carretera, ¿no? Sí, ahora con la nueva autopista sí, porque antes era ir ahí en unas curvas muy Oye, el peligrosas. Baluarte. No, precioso. ¿Qué cosa? Es el icono de ingeniería mundial. Mundial. Es un puente, para quien no sepa, es un puente que cruza y une, que eso es muy importante. El Baluarte lo inauguró Calderón, ¿no? Sí, fíjate que eso es interesante porque los mexicanos también tenemos liderazgo y podemos hacer cosas de nivel mundial y ese puente es un ejemplo Claro. y tenemos que decirlo más y creérnosla más. Claro. Miren, vamos a anuncios QTF. Hay una madre de Torreón, mamá, o sea, no madre cosa, sino madre, ¿no? Doña Luisa Ibarra. Sí. Tú escribes sobre ella, Las Grandiosas, ensayos sobre género e historia de las mujeres en Torreón. Regresando, vamos a platicar de la importancia de las mujeres en Torreón. Porque imagínense con la aridez, con las distancias, ¿qué onda con las familias? ¿Qué onda con las mujeres? ¿Cuál era la chamba de las mujeres para poder justamente crecer un lugar como Torreón? Vamos a anuncios QTF, ¿sí? Emilio, abrazo. Aquí Regresamos estoy. con Carlos Castañón y más adelante Muebles Gala, Andrés Oppenheimer y mucho más que compartir. Así es que quédate con nosotros. Síganme en Fernanda-familiar, que es Instagram, y en Twitter es @QTF. ¿Tú me sigues? Sí, claro. Ay, qué buen Aquí te gusto tengo. tienes, Mira, ahorita eso, te voy a mano, tuitear. Eso, mano, claro. Estamos platicando con el autor del libro Grandiosas, ensayos sobre género e historia de las mujeres en Torreón, Carlos Castañón. Y una pregunta antes de irme con nuestro siguiente entrevistado, Enrique Calderón. Doña Luisa Ibarra es la madre de Torreón. Sin lugar a dudas. ¿Quién es? Fíjate que es una historia como de telenovela, de esas románticas donde vemos que un hombre se enamora de una mujer rica, con apellido, con dinero, con una familia que la respalda, y ese es Leonardo Zuluaga. Y sin embargo, la historia tradicional había reconocido a Leonardo Zuluaga como el fundador, haciendo de lado a su esposa, María Luisa Ibarra Goríbar, que fue la que tuvo el dinero, el apellido, pero sobre todo la generosidad de donar parte de sus tierras para que por aquí pasara el ferrocarril. Y eso cambió para siempre la historia de Torreón. Se conectó. Y además hay otro dato fundamental. Su marido llevaba 21 años muerto. Ella es la que estaba al cargo de sus propiedades, de sacar adelante. Entonces, ese matrimonio, fíjate qué bonita historia, no tienen hijos, pero incidentalmente su hijo va a ser Torreón, porque Luisa, al hacer ese acto económico de gran generosidad, cambia para siempre la historia de lo que va a ser un modesto rancho algodonero a volverse en lo que hoy es Torreón. Entonces, nosotros en realidad nos debemos a doña Luisa Ibarra y que por fortuna ya la están reconociendo, ya va a haber una placa. Antes no tenemos una calle, hay una calle con el nombre de su marido, pero no una calle. Ay, qué canijos, oigan, ¿por qué nos guardaron en la historia muchas viejas? O sea, gente que de veras logró cosas importantísimas siendo mujeres. Voy a hacer un programa de eso, Carlos, algún día. Voy a hacer un programa de las mujeres que los que pasaron fueron los hombres. Grandes inventoras, grandes científicas, investigadoras, gente con dinero. Pues si la señora no hubiera tenido su dinero, pues entonces ¿cómo entra el ferrocarril aquí tú? Pues no entra. Hay que reivindicar, como por ejemplo la primera esposa de Albert Einstein. Hay que platicar esa historia. Está muy buena. Mileva. Mileva es la mera, ¿verdad? Era tan brillante como él. Y bueno, pues reconocemos al hombre, pero no a su cónyuge. Qué cosa.
Si te parece, en vía de reconectarnos, cuéntanos la historia, Carlos, de la esposa de Einstein. Pues fíjate que ellos se conocieron en la universidad y Mileva era una serbia muy inteligente. Entonces congeniaron muy rápido porque, pues imagínate ahí resolviendo problemas, ecuaciones, física y luego se da el amor, ¿verdad? Ándale. Una cosa con otra. Empezaron por los números. Pero Mileva ayuda en esa primera etapa a que Einstein vaya desarrollando sus ideas y a tal punto que incluso cuando gana el premio Nobel, él ya estaban divorciados, le entrega todo el dinero del premio Nobel a Mileva en reconocimiento un poco y en culpa también de que había sido muy mal marido. Ay, Porque era prácticamente prácticamente la había borrado y Mileva, como tuvieron un hijo, tuvo que dedicarse enteramente a esto y truncó su carrera y el que brilló fue el hombre. Pero Mileva era tan brillante como él. Y hoy, por fortuna, se empieza a reconocer más esa figura de la mujer. Entonces, también, ojo, ahí detrás de hombres brillantes, cuidado, también hay mujeres muy brillantes o más. Y también bien canijas, ¿eh? Yo me acuerdo algunas que han cometido varios asesinatos. Allá hay historias en África que verdaderamente valen la pena. Gracias, Carlos Castañón, por estar con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Fíjate que de manera electrónica lo hemos estado difundiendo porque ya se acabó, era un tiraje muy chiquitito de 500 dale, ejemplares. ¿y entonces? Bueno, pues vamos por la segunda edición y lo vamos a meter a Amazon también para que sea más fácil. Pues de hecho, en yo tengo algunos de mis libros en Amazon, entonces así. Dice Carmen Pérez y Pérez, ay, Fer, oírte con tanta emoción y cariño hacia mi tierra, la verdad me hace quererla más. Dice, parte de la sierra, camino a Mazatlán, hay lugares que costaron un dineral. Dice George, ¿cómo es el camino a Mazatlán? Bueno, antes era una especie como de serpiente por la sierra. Ahora hay una carretera más amplia, más accesible, porque antes realmente había hasta curvas de la muerte o de hasta la barranca del diablo y cosas por el estilo, porque había muchísimos accidentes. El Espinazo del Diablo está ahí, sí, ¿no? Sí, y llegar a Mazatlán te podía costar 10 horas, porque era muy, muy tortuoso, y ahora es 5 horas. ¿Qué une el Baluarte, este icono de ingeniería a nivel mundial importantísimo? Sí, son unas sierras y hay un barranco enorme, grandísimo, y eso es lo que permite unir algo que es inaccesible, que de otra manera no habría forma de pasar por ahí, salvo las águilas, ¿verdad? No. Las aves. Sí, no, está canijo volar como aquella. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros.